sé. La mala dice, viene, el amado viene, el amado viene, el amado viene. Bueno, vamos a compartir consejo, un mensajico, como usted quiera llamarlo, de la parte del Señor. Esta palabrica, hermano, es para todos. Para mí el primero. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 6, del 1 hacia el 8. Y dice así la palabra del Señor. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomándolo del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gloria a su nombre. Bueno, hermano, dice la palabra que Isaías tiene una visión tremenda. Dice que ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y que las faldas llenaban el templo. Eso quiere decir la protección de Dios, porque Dios protege lo que es suyo. Y por encima de él volaban serafines, los cuales gritaban: Santo, Santo, Santo es el Señor. Isaías vio la gloria de Dios, vio la hermosura de su santidad. Y es que es indudable que viendo eso, no reconozcamos nuestra condición. Isaías dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos. Eso significa porque de los labios sale lo que hay en nuestro corazón. Dice que de lo que abunda el corazón habla la boca. Isaías reconoció su inmundicia, pero dice que tomó un serafín, un carbón encendido del altar, en el altar donde se hacen los sacrificios, donde cae la sangre, donde se derrama. Eso simboliza la cruz del Calvario y la sangre de Cristo. El carbón encendido significa ira juntamente con la sangre. Y es que Él pagó la ira del pecado por medio de su sangre. Y dice que tocó sus labios y el serafín le dijo: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces dice que hay una pregunta y le dice el Señor: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Y es que Dios no busca gente con capacidad, busca gente con disposición. Toda la Biblia está llena de hombres llamados por Dios, que eran pequeños,
pero que Dios hizo una grande obra con ellos. Un ejemplo es Gedeón. Dice que el pueblo de Israel estaba subyugado por los madianitas. Por 7 años, cada vez que creaban el fruto, ellos venían y se lo quitaban y se lo robaban. Pero Dios llamó a Gedeón. Y el ángel de Jehová, a mí me llama la atención. Lo primero que le dice es: varón esforzado y valiente. Y yo digo, si Gedeón no había hecho todavía nada, pero es que Dios ve el corazón y Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Él ya estaba animando a Gedeón, porque Gedeón dice que le dijo: ¿cómo voy a ser yo? Si yo soy el más pequeño de mi casa, y mi casa es la más pobre de mi tribu, y mi tribu es la más pequeña de todo Israel. Y es que a veces, hermanos, miramos nuestra condición y eso hace que no nos dispongamos para el Señor. Por 3 veces tuvo que pedir confirmación Gedeón, pero Dios tomó a Gedeón y hizo una gran obra con él. Pero como los ejemplos son para que lo entendamos, voy a poner un ejemplo que todos hemos visto. Y esa es nuestra propia misión en Filadelfia. Dios no tomó a hombres teólogos, ni Dios tomó a hombres sabios, sino Dios tomó a hombres dispuestos a dar su vida por Él. Y Él los tomó y dejaron todo lo que tenían por la obra del Señor. Y miren el resultado de la obra. Por toda España hay iglesias levantadas para la gloria del Señor. Otro ejemplo mucho más cercano lo hemos vivido en nuestra propia iglesia, en la obra de la insonorización. Dios no tomó a ingenieros, Dios tomó a hombres y mujeres valientes y esforzados, y vimos la mano de Dios. Miren, Dios a mí me dio una gran lección con ello, porque yo fui uno de los que pensé que eso no era posible, que era muy complicado, era mucho dinero, pero de los errores se aprende. De los errores se aprende. Hay una espina clavada en mi corazón, y es que yo no participé en esa obra. Y aunque a veces se dispuso mi corazón a venir, no lo llevé a cabo. Y es que ¿saben por qué a veces nos disponemos, pero luego no lo llevamos a cabo? Como ponernos en oración, buscar más al Señor, bajar más al culto, o buscar más en la palabra, y luego nos disponemos, pero luego no lo hacemos. Dice la palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice el hombre de 2 ánimos. Un ánimo es algo que te anima, que te empuja, que te influye. ¿Y cuáles son esos 2 ánimos? Dice la palabra que Jesús estaba en el Getsemaní. Sabía que tenía que ser entregado a la cruz. Y con él se lleva a orar a Jacobo, Pedro y Juan. Todos conocemos esa oración en la que dice el Señor: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero se vuelve donde Pedro, Jacobo y Juan y los encuentra durmiendo. Y miren lo que les dice: Pedro, ¿no has podido ni orar 1 hora? Velad y orad para no entrar en tentación. Y aquí vienen los 2 ánimos. Dice: a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando tenemos 2 ánimos, cuando nos dispone el espíritu, pero luego resulta que la carne nos empuja, no llevamos a cabo lo que nos disponemos. Dice la palabra en Gálatas 5. Vamos a leer. Gálatas 5,
versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha entre la disposición del Espíritu y la debilidad de nuestra carne, y una se opone a la otra, y la otra se opone a la otra, para que no hagamos lo que quisiéramos. ¿Y cuál al final es lo que nos dispone? Lo que más nos anima de las dos cosas. Por eso dice el Señor, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, lo demás del mal procede, o sea, de la carne procede. Cuando yo me dispongo a hacer algo y digo sí y luego el no, es porque se ha levantado la carne. Y si yo digo no a apartarme del pecado, pero luego resulta que sí que lo hago, es porque la carne se ha levantado. Pero tenemos que entender algo. Dice la palabra que no somos deudores a la carne, sino que somos deudores al Espíritu, para que sigamos andando en las obras de la carne. Vamos a ver unos versículos donde aparece la palabra dispuesto. Gloria al Señor. Y fue cuando el Señor le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero él dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo: Pedro, te digo que el gallo cantará hoy, antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Pedro le dice al Señor con todo su corazón que estaba dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte, pero luego todos sabemos que lo negó. Sin en cambio, un hombre llamado Pablo dice que se dispone a ir a Jerusalén, y estando en una comunión de hermanos, había con ellos un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a verlos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en los manos de los gentiles. Al oír esto le rogaron todos los de aquel lugar que no fuese a Jerusalén. Pero Pablo le respondió: ¿qué hacéis llorando? ¿Y qué es esto en vuestros corazones? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por causa del nombre del Señor. Pablo lo dispuso y lo hizo. Y yo he llegado a una conclusión, que es que no solo tenemos que disponernos el querer, sino hay que disponer también el padecer. Porque la carne se va a levantar, porque el enemigo va a meter siempre su mano, y usted puede estar dispuesto a querer, pero también hay que estar dispuesto a pagar el precio por el Señor. Eso es lo que tenemos que entender. La disposición no solamente del querer, sino también del padecer por Él. Dale un aplauso al Señor. Pablo llegó a decir: el amor por Cristo me constriñe. Me constriñe quiere decir me aprieta, me empuja, me pone en estrecho. Y es que no hay más fuerza más grande para disponernos para el Señor que la fuerza del amor. Solo un enfermo de amor dispone su vida para el Señor.
Porque Dios no obliga, Dios cautiva. Isaías fue cautivado por la grandeza del Señor. Vio su majestad, vio la grandeza de su santidad, entendió su condición y su perdón, y eso lo empujó a decir: heme aquí, envíame a mí. Gloria a su nombre. Aleluya. Vamos a leer otro versículo en el que aparece la palabra dispuesto. En 2 de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer el 21, pero el 19 primero para entrar en el contexto. Dice así la palabra del Señor: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y dice el 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, o sea, de la iniquidad quiere decir el mal, el pecado. Si alguno se aparta de estas cosas, será instrumento útil para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Dice la palabra, dispuesto para toda buena obra. ¿Cuántos de aquí no están dispuestos para toda buena obra? Pero hay que entender algo, que hay que pagar el precio. El precio es apartarse de la iniquidad. El precio es disponerse para el Señor y ser útil para Él. Dice también la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos sido creados para buenas obras en Cristo Jesús, las cuales Dios ha preparado de antemano. Eso me dice a mí que Dios no improvisa, Dios prepara. Y si Dios prepara, Él es el primero en estar dispuesto. ¿Cuántos saben que como iglesia Dios tiene una obra preparada de antemano para nosotros? Y si Él ha preparado esa obra, Él es el primero en estar dispuesto. Gloria reciba su nombre. Como he dicho, yo he aprendido de la otra vez. Esta vez no me dejo animar por la carne, sino me dispongo al Espíritu. Yo no sé usted, pero yo me subo al tren. Gloria a su nombre. Pero hermano, hay que mojarse. ¿Saben por qué hay que mojarse? Porque viene una nube de gloria. Y yo, como el siervo de Elías, yo ya veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre. No es casualidad que en todas nuestras reuniones, que en todos nuestros cultos, se manifieste su presencia, que Él, como a Isaías, lo llene con la nube de su presencia y el clamor de su palabra. No es casualidad que Dios esté hablando por sueños, y no solamente en gente de la iglesia, sino fuera también de la iglesia. No es casualidad que Dios haya enviado a los mismos pastores que la otra vez. Yo ya veo una pequeña nube, como la palma de la mano. Pero hermano, su presencia, dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Amén, hay que gozarse en su presencia. Pero su presencia
no solamente para gozarnos. La presencia hay que honrarla, hay que valorarla y hay que saber administrarla. Dice que el arca estuvo por 20 años en la casa de Abinadab. Y yo me pregunto, 20 años en una casa y nadie se acordó del arca. Y es que, hermanos, vemos cómo hoy en día la gente no valora la presencia del Señor. Porque la presencia hay que saber honrarla, hermano. Sin en cambio, cuando Dios despertó el celo en David de traer el arca. Todos sabemos que él se dispuso, pero no lo hizo conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Que acabó la casa, el arca acabó en la casa de Obed-edom. Sin en cambio aquel hombre dice que puso el arca en el medio de su casa. Y es que eso a mí me dice que aquel hombre dio por prioridad la presencia del Señor. La honró con toda su fuerza, la valoró con toda su fuerza. Y dice que le trajo bendición. Y no solamente le trajo bendición, sino que ahora David dice, el arca trae bendición, voy a por ella. Y ahora supo saber cómo llevarla. Hermanos, sepamos administrar la presencia del Señor. Pero déjeme decirle algo, esto no es por nosotros, esto no es porque seamos graciosos, que también lo somos, esto es porque hemos caído en gracia ante los ojos de Dios. Porque créanme, es mucho mejor caer en gracia que ser gracioso. Porque si cae en gracia de Dios, esa es la mejor. Un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios fue Moisés. El Señor le dijo que había hallado gracia delante de sus ojos. La palabra dice que cuando Moisés entraba en el tabernáculo del templo, la nube bajaba hacia el tabernáculo y se ponía en la puerta. Y que Dios hablaba con él cara a cara como el que habla con un compañero. Yo me imagino a Moisés hablando cara a cara con Dios. Moisés tuvo que ser otro cautivado por Dios. Y lo sé por la respuesta que le dijo al Señor. Y es que le dijo al Señor: si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego ahora pues, si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego. Mire, cualquiera de nosotros, ¿sabes qué hubiésemos dicho? Si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego salud, dinero, amor y el plus también para el salón. Pero ¿sabes lo que le dijo Moisés? Aquí yo veo un hombre cautivado por Dios. ¿Y sabes lo que les dijo? Ahora pues, si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que me muestres tu camino para que yo te conozca y halle gracia delante de tus ojos. Y mira que esta gente es tu pueblo. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Muéstrame tu camino, le estaba diciéndome, muéstrame cómo tú eres. Porque el camino demuestra cómo andamos, el camino demuestra cómo somos, para que yo te conozca. Pero no para decirle, para que yo te conozca, para hallar conocimiento, para que todos vean que yo soy un experto. ¿Sabes lo que le dijo? Déjame conocerte para poder saber agradarte. Dios quiera que seamos una iglesia que, como Moisés, queramos conocer más a Dios, queramos caminar más con Dios, no solamente por nosotros, sino para poder agradarle cada día más. ¡Gloria a su nombre! Dios le hizo una pregunta a Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Y es que Dios tenía que dar un mensaje a su pueblo.
Miren, yo tuve hace tiempo un sueño. Dios me lo ha recordado con este mensaje. No se lo he dicho a nadie este sueño, porque no lo vi conveniente. Pero Dios ha querido que lo diga hoy. Soñé, esto hace por lo menos 2 años, no sabía que José y yo nos íbamos a levantar de candidatos, ni nada de eso. Soñé que estaba en la calle y conmigo había varios hermanos de la iglesia. No me digan quién eran porque no los veía, porque yo estaba en un sitio de la calle y había otro hermano mucho más allá, otro hermano mucho más allá, otro hermano mucho más allá, y todos hacíamos un círculo que abarcábamos muchas calles, mucho espacio y mucho terreno. Pero se levantó en nosotros algo que todos empecemos a gritar lo mismo. Como dice el pastor, a voz en cuello. Empecemos a gritar lo mismo. ¿Y saben qué gritábamos? ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! Hermano, esto es inminente. ¡Cristo viene! Esto no es para callarlo, esto es para pregonarlo. ¡Cristo viene! Eso a mí me dice algo, que vamos a ser una iglesia pregonera de justicia. Posiblemente yo y el José no seamos los únicos. Se van a levantar más hermanos, para la gloria del Señor. Hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Si Él pone el querer, también pondrá el hacer. Y Dios ha levantado un querer. Y Dios también pondrá el llevarlo a cabo. Dice, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Quién aquí está dispuesto a presentarle su cuerpo, a decirle: heme aquí mis manos, heme aquí mis pies, heme aquí mi boca, heme aquí, envíame a mí? Gente que le diga: utilízame, vasija útil quiero ser. Un vaso donde tú puedas beber. Gloria a tu nombre, Señor. Hermano, hermana, si hoy oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Dispónselo al Señor. Que Dios bendiga mucho. Que su